Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Ven, Sígueme Día a Día. Hoy estoy aquí para hablar sobre el libro de Levítico y probablemente me voy a centrar en el capítulo 16 porque todo el libro de Levítico es una hermosa estructura quiástica. Y el punto central, según algunos eruditos bíblicos, es Levítico capítulo 16, acerca del día de la expiación. También amo mirar todo el libro y veo el libro como un proceso de pasar de lo común a lo sagrado, de lo impuro a lo puro, y tal como el título describe, Leviticus es un libro de un manual del sacerdocio para la tribu de Leví. Y para aquellos que son descendientes de Aarón, es un manual para el sacerdocio arónico para su adoración en el templo. Siento que mirar el libro de Mormón para hacer comentarios sobre el Antiguo Testamento es la mejor manera encontrada en la Escritura restaurada para testificar de la historia que vemos de la Antigüedad. Y en 1 Nefi 11:4 leemos: He aquí, mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés. Y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de él. Obtenemos escrituras similares a través del rey Benjamín y otros lugares que nos recuerdan que todo el propósito de esta ley de Moisés, del manual del sacerdocio del libro de Levítico, es señalarnos hacia Cristo. Y es así que mientras miro los requisitos para el sacrificio y para los rituales del templo, solamente me recuerdo a mí mismo que todo se interpreta a través de la lente de la venida del Mesías. Y si podemos hacer eso, podemos sacar algo de este hermoso y maravilloso código del pacto. El libro de Levítico es para purificar el pasado de Israel y consagrar su futuro. Algunas de estas palabras son realmente poderosas, pero antes de entrar en ellas, solamente quiero que veamos la estructura general y que empezamos en los capítulos del 1 al 7 hablando mucho de los diferentes sacrificios. Comenzamos con los holocaustos, vamos a las ofrendas de paz y también a las ofrendas mecidas, a las ofrendas por el pecado, a las ofrendas de acción de gracias y los diferentes animales. Luego vemos en los capítulos 8 al 10 sobre el sacerdocio y volvemos a la ropa otra vez como lo hicimos en el Éxodo y la purificación que se requiere. Y cuando llegamos al capítulo 15 de Levítico, pasamos a las maneras de volvernos más puros y santos. Pero el punto central, como lo mencioné antes, es el capítulo 16 de Levítico en el día de la expiación. Y luego, cuando regresamos a la última mitad, repetimos de nuevo esos procesos de purificación y santidad y también los rituales del sacerdocio y luego los rituales generales, días festivos y otras prácticas que allí se realizaban. Al mirarlo en este formato, entonces nos damos cuenta que el día de la expiación se convierte en el sábado de los sábados o en el más santo de todos los sábados. En el capítulo 16, versículo 30 y 31 dice: Porque en este día se hará expiación por vosotros para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. 31 dice: Día de reposo es para vosotros. Entonces, el día de la expiación debe ser un sábado, un Shabbat, de completo descanso para ti. Recordemos que en Doctrina y Convenios el Señor nos dice que entrando en el descanso del Señor, estamos entrando en la exaltación del Salvador. Entrando en la presencia del Señor, entonces descansar es más que simplemente tomar una siesta. Es estar trabajando hombro a hombro del lado del Señor. Y como en el día de la expiación es un día de descanso, lo veo como el sábado donde nosotros estamos entrando en la presencia del Señor, que es exactamente lo que sucede un día al año por el sumo sacerdote que en estas enseñanzas vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, quiero que recordemos las raíces hebreas antiguas de la palabra expiación. El hermano Hugh Nibley describe esto en su libro Una aproximación al libro de Mormón. Pero también creo que es útil sumergirse para recordar que la palabra expiar en hebreo, kafar, significa cubrir, denegar, perdonar o renunciar. Tenemos cientos de referencias de esto en el Antiguo Testamento. Ahora, en la versión del Rey Santiago solamente hay una en el Nuevo Testamento. Pero si miramos las mismas palabras griegas que acaban de traducirse con otras palabras, hay más y más referencias.
Y en el libro de Mormón hay 34 referencias, por lo que si tengo preguntas acerca de la expiación, siempre voy allí. ¿Y cómo puedo aplicarlo en mi vida? Entonces, igualmente ustedes pueden hacerlo. Pero otra palabra que se traduce como expiación en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la palabra reconciliación. Y tiene las mismas raíces, solo que se define diferente. Pero al mirar las raíces es muy útil leer lo siguiente. Palabra reconciliar significa volverse a sentar. Reconcilia, volver con sentar. La reconciliación es volverse a sentar con ellos, el Padre y el Hijo. Y mientras miramos el libro de Levítico o el texto del templo como un manual del templo o como un manual de sacerdocio, entonces vemos cómo podemos volver a sentarnos con Dios como estábamos en el jardín de Edén, para volver una vez más a entrar en su presencia. Y en eso se centra todo este manual. El hermano Hugh Nibley también continúa describiendo que las palabras raíz de este kafar, expiar, representan a alguien que está huyendo en el desierto de sus enemigos, y cuando ve a lo lejos una tienda, se postra ante ella y llama para pedir ayuda. Entonces el jeque o el capitán del jefe de la tribu abre la puerta de la tienda, y si él está seguro de que esta persona necesita ayuda, él lo abrazará ahí en la puerta de la tienda, y luego lo invita a su tienda y le proporcionará alimento y seguridad y protección. En el futuro, esta es la raíz de esta cubierta. El cacique tomará su propia túnica y abrazará allí, en esa puerta de la tienda, y entonces te permitirá o nos permitirá estar cubiertos y protegidos en nuestra próxima vida. Hay muchos simbolismos hermosos de nuestro Salvador en esto, así como también en nuestros rituales del templo, ya que creemos que podemos tener nuestros pecados cubiertos por nuestro Mesías. El capítulo 16 comienza con versículos de advertencia que se remontan al capítulo 10, y si no recuerdas lo que el capítulo 10 decía, sencillo: 2 de los hijos de Aarón que no mantuvieron sagrado el lugar sagrado o el lugar santísimo, y ellos adoraron inapropiadamente. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? Fueron asesinados, fueron muertos. Entonces, el Señor recuerda a Moisés aquí en el capítulo 16 de esa muerte y dijo: te voy a enseñar cómo entrar en el lugar santo y cómo adorar apropiadamente para que no mueras. Te enseñaré cómo hacerlo de la manera correcta, y es ahí donde obtenemos estos hermosos rituales del día de la expiación. Ahora lo he dividido en 7. Tú puedes dividirlo como quieras. Probablemente podría, no sé, haber conseguido 10. Yo solamente quería 7 porque encaja así hermosamente en el número de purificación o santidad. Y 7 se usa tan a menudo en nuestro ritual del templo como en la antigüedad en el tabernáculo. El número 7 tiene un significado sagrado en el Antiguo Testamento y representa unidad o perfección. Inicialmente, el sumo sacerdote ha venido y da una ofrenda por el pecado para sí mismo y se purifica, y luego quiere purificar al pueblo. Él se lava y queda limpio y se pone ropa blanca limpia. Es el día del año en que no usa sus hermosas prendas azules. Recordemos que las prendas azules tienen el efod con las 12 piedras para las tribus de Israel. Y luego en la parte de abajo tiene hermosos bordados, granadas y campanitas. No usa esas hermosas prendas azules. Él viste el lino blanco y luego él lleva el incienso al lugar santísimo y comienza a llenar el lugar con el humo del Señor. Y luego tenemos otro sacrificio, el del becerro, y él toma esa sangre y la rocía 7 veces en diferentes lugares, sobre el altar, sobre el arca del pacto, sobre el velo, y luego se toman 2 machos cabríos. Uno es conocido como el macho cabrío del Señor, y es el que será sacrificado, y tendremos entonces los pecados de los hijos de Israel, ¿sí?, sobre él. Y el otro se deja libre para el sumo sacerdote, para que también ponga las manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y lo deja ir libre hacia el desierto. Entonces, hermosos símbolos de nuestro Salvador en que toman la sangre del macho cabrío que fue sacrificado, es el mismo macho cabrío del Señor, y lo rocían también 7 veces sobre el velo. Y obtenemos esta hermosa imagen de nuestro Salvador como este chivo expiatorio que es el macho cabrío, el Señor por sacrificio en nuestro nombre. Y luego el día de la expiación termina con el sacerdote dando una bendición al pueblo de Israel que está reunido allí. Y más tarde, en ese día, el sumo sacerdote recitará el nombre del Señor 10 veces. Vemos muchos de estos simbolismos en otras escrituras también, pero son una especie de condensado aquí en Levítico 16.
Así que vemos comenzando con el versículo 4, en donde se describe al sumo sacerdote cómo se vestirá. Bien, entonces la escritura dice, se vestirá con la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo se pondrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras. Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y este hermoso patrón de primero ser lavado y luego cambiar la ropa de nuevo al lino blanco, esta túnica y la cofia y el cinto, toda esta idea de cambiarse la ropa para que vayamos dejando atrás lo mortal y estar entrando en lo inmortal, entonces es porque estamos entrando en un estado de santidad o un estado de comunión con nuestro Dios. Bien, luego en el versículo 5 y 6 leemos, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. 6. Y Aarón ofrecerá el becerro de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Nosotros vamos al altar y comenzamos este proceso de primero autopurificación y luego purificación para el pueblo. Y el sumo sacerdote es el que vicariamente lleva los pecados, no solo de su familia, sino también de su gente, de su pueblo. Y por eso tenemos la hermosa imagen en el libro de Hebreos, donde Cristo es el gran sumo sacerdote, porque Él es el que lleva los pecados de toda la gente, no solo de los israelitas, sino que simbolizan al resto del mundo y se comprende el papel del Salvador en el gran esquema de las cosas. Realmente pasan a primer plano cuando miramos estos rituales que suceden en el día de la expiación. En el versículo 10 del capítulo 16 dice, pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el macho cabrío expiatorio, lo presentará vivo delante de Jehová a fin de hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto. Aquí otra vez, ambos animales llevan pecados, pero uno es llevado al altar. Uno se va a convertir en el Cordero de Dios, simbólicamente. Por supuesto, hablamos de nuestro Salvador como el Cordero de Dios. Me encanta pensar que este sumo sacerdote en ese punto del altar rociando la sangre en los cuernos. Los cuernos son el poder del animal y así vemos el poder de Dios manifestado en la sangre del Cordero o la sangre de nuestro Salvador. Ver que todas las cosas que sucedieron desde la creación hasta que venga el fin del mundo deben pasar por la expiación o la sangre de nuestro Salvador es realmente hermoso. Volviendo al simbolismo de nuestro Salvador, quiero leer del libro de Hebreos capítulo 4 versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Entonces, Él, como ha subido al cielo, se convertirá en nuestro abogado y preparará el camino después de haber pasado por este proceso de purificación y ofrendas de sacrificio. Entonces entra en el lugar santo y es donde recordamos que ya hemos hablado de que solamente hay 3 muebles. La hermosa menorá de oro que representa el árbol de la vida de acuerdo a este entorno edénico. Entonces también tenemos la mesa del pan de la proposición con los 12 hogazas de pan que representa también el pan de la presencia del Señor. Y luego, justo enfrente del velo, en el lugar de la oración, está el altar del incienso, donde están las oraciones constantemente ascendiendo al cielo. De acuerdo a los salmos que nos dan inclinaciones sobre lo que algunos de estos símbolos pueden llegar a representar, y al pasar por estos lugares, entonces el sumo sacerdote recoge algunas ofrendas de los expiados y llena el lugar santísimo con el humo del incienso. También tiene que atravesar el velo, pero antes de hacerlo, rocía el velo con sangre 7 veces. Esto es un hermoso simbolismo de esos 7 siendo perfecto. Que la limpieza de nuestro Salvador fue perfecta, lo que le permitiría volver y tener un cuerpo resucitado, así como abrir la puerta, abrir el velo para que todos nosotros podamos entrar algún día en la presencia del Señor. Y en esta conversación entre el sumo sacerdote, en el velo con él, el Señor debe escuchar la voz de Él para entrar en su presencia. Y todo esto representa el cosmos en alguno de los velos, en el tabernáculo, en el templo de Salomón y en el templo de Zorobabel, que han sido formateados y bordados para parecerse a los cielos y se parecen a las formaciones de estrellas. Otros en el templo de Salomón fueron en realidad tallados en madera, pero la idea en general es que
estás entrando en un lugar más alto, que vas a los cielos, y es ahí en donde está el lugar santísimo, este cubo perfecto donde está el arca del pacto que representa el trono de Dios, y ese es el único día del año que este sumo sacerdote puede hacer eso. Miro mis propias imágenes de esto y veo que el camino realmente está alineado antes de entrar a la presencia del Señor. Tenemos que ser lavados, ungidos y limpiados. Tenemos que ofrecer sacrificio, arrepentirnos de nuestros pecados, ser purificados y santificados, y luego tenemos que orar y comer del pan que se nos ofrece para representar el rostro y la presencia de nuestro Salvador. Y mientras sigue así desde el principio del viaje, todo el camino a través del sumo sacerdote, entrando por el velo a la presencia del Señor, entonces podemos participar del fruto sin nuestros pecados. Y cuando Cristo dice, yo soy el camino, regresamos a Génesis capítulo 3, versículo 24, donde dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Todo el propósito de este templo es volver a la presencia del Señor, y en el jardín del Edén el camino estaba cerrado, pero ahora a través de nuestro Salvador y a través de la purificación del templo, el camino está abierto para que nosotros podamos entrar en la presencia del Señor otra vez. Esto para mí es el sábado de la expiación, es el sábado de descanso, es el día de la expiación, es darse cuenta de que Cristo es el camino, el árbol de la vida, es el que abre esa puerta. Y cuando Jesús estaba en la tierra se le preguntó cuáles son los 2 más grandes mandamientos de todos los 613 mandamientos, y él dice, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y ese verso de ama a tu prójimo viene en Levítico en un solo par de capítulos más tarde. Más adelante en Levítico 19, 18, al final del versículo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Salvador conocía muy bien sus escrituras, por supuesto. Él era el autor de esas escrituras. Espero que podamos, cada uno de nosotros, venir a Él más plenamente en nuestra adoración personal, en nuestra adoración en el templo y en nuestra adoración a través de la lectura de las Escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén.